Pues yo lo que diría es que nos dejéis a las mujeres ocupar espacios. Es que a veces es como, ay, pues estás más delgada, ¿no? Y yo, o estás más, yo, no lo sé. Estoy. El entrenamiento de fuerza por nuestra propia fisiología, a nivel hormonal, a nivel de densidad ósea, a nivel de los problemas que tenemos en la vida adulta, nos va a beneficiar, incluso podemos tener más beneficio las mujeres que los hombres, ¿no? Buenas, gente. Esto es Tabureteo, el podcast de Taburete Social, donde nos sentamos en un taburete a mirar lo social desde lugares inesperados. Hoy dejamos los despachos y nos vamos al box de CrossFit, porque levantar peso también es un acto social y feminista, y el cuerpo también puede ser, es poder y autonomía. Hoy tenemos en taburete sentada a Violeta Gil Pablo. Ella es entrenadora de fuerza y de CrossFit y además está especializada en el núcleo central del cuerpo, aquello que nos sostiene, que nos da estabilidad, aquello que nos permite incluso caminar. Entonces, Violeta se define a sí misma como una persona altamente sensible que le gusta y no puede parar de luchar contra las injusticias. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias por invitarme y darme un poco voz y dar un poco voz a lo que para mí es importante y bueno, a abrir un poco este podcast, ¿no? De alguna manera. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, te vamos a poner un poco en tesitura, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que estás sentada en mitad de la plaza del pueblo, en un taburete, y le quieres contar algo a la gente, ¿vale? ¿Qué idea, verdad o sueño te gustaría compartir con estas personas? Pues yo lo que diría es que nos dejéis a las mujeres ocupar espacios. Creo que a veces el reivindicar o manifestar esto parece peligroso o que quiere quitar privilegios a otras personas y para nada, creo que el que nosotras podamos ocupar espacios no deja de ser un progreso social y que mejoraría y afectaría positivamente a todas las personas de la sociedad, ¿no? Porque cuando algo socialmente se consigue, pues logro de todas es logro de todo el sistema, ¿no? Exacto. Hay algo que me sigue inquietando y a la vez me duele, como mujer que soy, que es que el cuerpo femenino en pleno 2025 se siga entendiendo como, siga siendo objeto de opinión pública, ¿no? Al final, un cuerpo al que todas las personas sienten que tienen el derecho de mirar, de juzgar, de opinar, incluso de corregir a veces. Estás demasiado delgada, estás demasiado fuerte, demasiado todo. Y bueno, es curioso, o quizá no tanto, cómo el cuerpo femenino muchas veces parece que solo puede ser aceptable cuando cumple con las expectativas de otras personas, ¿no? Entonces, tú en este caso trabajas con algo totalmente distinto, trabajas con cuerpos que no siguen esta normativa y trabajas con mujeres valientes, con mujeres empoderadas, con mujeres, como bien decías, que ocupan lugares y espacios y que se sostienen a sí mismas. Entonces, ¿cómo crees que ha evolucionado todo esto? O sea, ¿dónde ha estado el cambio? ¿Por qué ocurre todo esto? A ver, yo creo que el cambio no ha ocurrido todavía, ¿vale? Estamos en ello. Sí, o sea, creo que se enmascara de otra manera, pero creo que seguimos cumpliendo con los mismos patrones, ¿no? Al final tú bien has dicho que en el momento que encajamos con lo que la gente espera, desea o el contexto desea, ¿no? Se premia. Y esto no deja de ser así. Aunque el contexto cambie y se premien otras cosas, se siguen premiando cosas que, bueno, no sabemos si se debería estar premiando en determinados casos, ¿no? Lo voy a poner como con un ejemplo para que quede más claro. Antes pues se veía mal estar gorda, pero se veía bien estar delgada. Entonces que te dijeran estás más delgada y estás más delgada es hasta como un piropo, ¿no? Es un piropo y qué Tanto. bien y qué contenta me voy a mi casa que me han dicho que estoy más delgada, con todo lo que eso refuerza, ¿no? Que en el momento que estás más gorda, que en el momento que ya te dejan de hacer comentarios, que reforzar que estés delgada, pues igual las acciones que te han llevado a estar delgada, que igual no son positivas, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, se ha premiado lo que se espera. Ahora, pues que obviamente el contexto y la era evoluciona un poco, pues igual hay unas acciones que están mejores vistas, como que comas bien, que entrenes, que seas una chica fuerte y tal y cual, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues ahora premio el que decirte qué fuerte estás. Entonces, pues bueno, pues puedes reforzar acciones como, pues igual una persona que está súper obsesionada con el gimnasio, el que entrene más,
una persona que igual estéticamente parece que está menos fuerte, pero igual está más fuerte que otra que que lo aparenta más, entonces pues me machaco más o porque yo estoy aparentemente menos fuerte que tú, siendo que yo realmente puedo mover más kilos que tú, ¿no? Claro. Entonces creo que al final dices, vale, muy bien, me has dicho que estoy fuerte, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo opinas? ¿Y por qué lo dices? No sabes si vas a reforzar unas acciones que me benefician, que no me benefician, y al final no dejas lo que has dicho de opinar de un cuerpo. Cuando el cuerpo, ¿por qué decir que está fuerte está bien? ¿Y por qué decir que Claro. estás más gorda está mal, no? ¿Quién pone el límite, no? Realmente, claro. Claro, entonces seguimos reformando que hay otras formas, si no es estar delgado, estar fuerte, que son peores que esas, ¿no? Entonces, en el mundo del deporte parece o nos podemos engañar, porque igual una persona va al gimnasio y se empieza a ver más fuerte y dice, ya no estoy obsesionada con estar más delgada. Y se puede engañar un poco a que ya he salido de esos patrones o de esas miradas contextuales o influencia de la mirada contextual, pero realmente igual nos estamos engañando. Igual es peor, porque igual nos estamos engañando, ¿no? Igual ahora parece que estamos súper evolucionadas porque no me importa estar fuerte, pero estoy obsesionada con estar fuerte, con que la camiseta se me vea mejor el hombro, con que la foto de Instagram me dé una sombra, que se marquen más cuadraditos. Y llegas a contextos deportivos y te das cuenta que la realidad es que un cuerpo no define las capacidades, y es que es así totalmente. Yo veo chicas que están súper fuertes o que han hecho cosas que para mí son inalcanzables. Igual no, tú la ves y es una persona normo peso, normo tamaño, o sea, no es nada extraordinario de lo que te pondrían en la revista del Nike. Y al final ves la realidad y al revés, ¿no? Ves, oye, pues chicas que tienden a muscularse mucho, que no engordan y que igual son la revista de Nike, pero tienen unas habilidades pues mucho más normales o no hacen cosas extraordinarias, ¿no? Que bueno, para mí todo lo que hace el cuerpo es extraordinario porque lo que has dicho, simplemente por el hecho de sostenernos y mantenernos, y en el caso de las mujeres tener la capacidad de reproducirse, me parece magnífico, ¿no? Pero que no corresponde tus capacidades con tu cuerpo, y es que hay tanta diversidad de cuerpos como de capacidades y en todas sus variables. Entonces, bueno, pues hasta que no entendamos que no se opina de los cuerpos, me da igual que es para decir si estás más gordo, si estás más delgado, si estás más... porque estar más flaco, se puede decir estás más flaca, pero si estás más gorda, estás más gordita. Y hay una serie de connotaciones ahí que dices, seguimos estando influenciando y definiendo con nuestras acciones qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, pues no opines. O sea, yo, ni aunque te creas que va a ser mi mayor piropo, no opines. Porque yo vengo, bueno, y las mujeres venimos de tener una obsesión por el cuerpo, de que el cuerpo sea el centro de nuestra vida, como para que refuerces que siga siendo el centro de mi vida. Es que no sé cómo está. O sea, igual hay momentos de mi vida que no quiero saber cómo está mi cuerpo, si está más delgado, si está más gordo. ¿Quién mejor que una misma, no? Claro. Que se conoce. Entonces, Sí. Claro, totalmente. O no, quiere decir, o me importa cómo duermo, cómo descanso, cómo no sé qué, cómo estoy con mis amigas, y no quiero saber cómo está mi cuerpo. Claro, sí. Quiero quitar un poco el foco en eso, ¿no? Y en el mundo del deporte, como el movimiento y el cuerpo es el centro, a veces quitar y desplazar esa mirada es complicado. Y la comparativa de la de al lado, pues yo soy más ágil pero estoy más gorda, o yo peso tanto. Al final son muchas opiniones que se normalizan porque están hechos en espacios deportivos, ¿no? Claro. Que al final lo que decíamos, que realmente detrás de todo esto, ¿no? Quiero decir que tú puedes opinar, pero no sabes lo que hay detrás, ni el proceso por el que está pasando esa persona, ni lo que tiene en su mochila, ¿no? Claro, entonces, totalmente. es importante tenerlo en cuenta. Sí, y que muchas veces la opinión de una persona, oye, estás más gorda, estás más delgada, muchas veces es como, por decirlo más, la mierda que tiene una persona encima, ¿no? O sea, yo creo que las personas que más obsesionadas están con el cuerpo son las primeras que vienen con el cuerpo, y yo muchas veces es como, vale, perfecto, tú estás obsesionada, pero por favor no me lo pegues, porque yo no quiero saber. Es que a veces es como, ay, pues estás más delgada, ¿no? Y yo, o estás más, yo no lo sé. Estoy. Pero esa mirada que tienes tú hacia mí, no me la potencies a que la tenga yo hacia mí misma, ¿no? Totalmente. Muy bien.
Volviendo un poco así al tema de la sociedad, ¿vale? ¿Cómo crees que desde la sociedad se han invisibilizado algunas partes del cuerpo femenino, como puede ser el suelo pélvico? Yo creo que muchísimo. O sea, yo estudié la carrera del 2017 a 2021, estudié Ciencias del Deporte y la realidad es que la anatomía, fisiología, biomecánica era una, y obviamente esa una, la normal, la norma de esas ramas que se estudia es la del hombre, porque son las principales ramas que se han estudiado. Y no hay otra, no existe la otredad, ¿vale? Y cuando se existe la otredad, obviamente somos nosotras, pero cuando se ignora esa otredad, no existimos directamente. O sea, es decir, creo que Carmen Valls, que es una médica que habla mucho de mujer y medicina, siempre da mucha relevancia y mucha importancia a la diferencia. Porque, ¿qué pasa? O se ha confundido mucho esto del movimiento feminista, es que se nos trata igual o que la igualdad. No, no, porque no somos iguales y a nivel sexual somos diferentes. Y creo que nos hemos saltado pasos hablando de la igualdad y tratarnos como iguales cuando no se nos ha tenido en cuenta. Entonces, en el mundo de las ciencias del deporte o medicina, salud, se nos ha ignorado. Y esto se puede ver reflejado en datos. Hay un estudio que muestra que solo el 6% de los estudios, o sea, que solo estudios que estudian única y exclusivamente a la mujer, solo es ese 6%. Y este estudio, si tienes en cuenta que incluye a temáticas que no se puede estudiar en hombres, como embarazo, posparto, ciclo menstrual, etcétera, incluye este 6%, dices, vale, pues todo lo que más allá de estas temáticas no se han estudiado en nosotras, nos ha estudiado y por supuesto esas cosas que nos afectan principalmente a nosotras o que tienen unas características principales o que no se han estudiado. Entonces, pues bueno, nos encontramos la falta de estudio con el tabú, porque ahora encima todo lo que nos afecta principalmente a nosotras está tabulizado. Entonces, tema del suelo pélvico, pues hay una falta de información y de realidad desde que son temáticas que no interesan, porque, bueno, parece que solo afecta a mujeres embarazadas, posparto, menopáusicas, que justo son además dentro de las jerarquías, dentro de la jerarquía de la mujer, pues igual son justo las mujeres que menos, o sea, que por debajo están de la jerarquía. Y que se ignoran y que se muestra una realidad, o sea, más que se muestra una realidad, no se muestra una realidad, ¿vale? Que existe, que es que las disfunciones de suelo pélvico, de abdomen o de nuestro núcleo central, que principalmente nos afectan a nosotras, afectan a mujeres muy jóvenes, a mujeres que a mí me han llegado a escribir hasta chicas de 16, 17 años con disfunciones de suelo pélvico y es una realidad que no se muestra. Es una realidad que luego muchas mujeres que se acercan a mí porque tienen disfunciones de suelo pélvico, es como, ¿yo por qué me pasa algo? Pues porque he sido madre o he sido menopáusica o estoy defectuosa. Y dices, no estás defectuosa, es culpa de que es una realidad que no se ha tenido en cuenta y que además dentro de las ciencias del deporte o de la salud, a los profesionales tampoco les interesa demasiado. Es como, no es demasiado atractiva tratar con estas personas o con estas temáticas que no se han hecho atractivas, ¿no? Claro. Hablando un poco también de todo esto que estamos comentando, ¿en qué momento crees que dejamos de conocer nuestro cuerpo y empezamos a sentir vergüenza de él? Muy pronto. O sea, yo no sé decirte datos exactos, ¿vale? Pero yo te lo puedo decir desde mí y desde personas que conozco. Creo que las dietas en chicas empiezan a ser entre los 11, 12 años. Wow. Es Demasiado, que, sí. o sea, ni siquiera te has desarrollado como para tener esos complejos, ¿no? Pero claro, si tú te das cuenta de que, por ejemplo, el vello, tanto en axilas como púbicos, pues suele salir a esas edades y ¿tú has visto alguna vez a niñas de 11 12 años con pelos en los sobacos? No, porque ya directamente, o en las piernas, las
propias personas adultas les hacen ocultar ese tipo de cosas, ¿no? Yo es que al final también vengo en el pasado del mundo de la natación y al final es una realidad que también he visto mucho, ¿no? Y justo la única niña que a esa edad tiene un bigote y pelos en los sobacos, pues va a ser vista como la rara o como la que no encaja, Claro, cuando claro. dices, no, es que esto es la realidad, lo que no es la realidad es lo otro, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa desconexión con el cuerpo empieza demasiado pronto, ¿no? Hemos estado hablando, pues, oye, el juicio del cuerpo, de la... ¿cómo se diría? Que la gente se permite opinar de tu cuerpo, ¿no? Muchas veces me responden, no, es que en hombres también pasa, tal y cual. Ya, pero es que la presión que tienen las niñas, sobre todo en edades tempranas, no la tienen los hombres. Entonces, la raíz desde donde nacen esos comentarios o la exigencia que tiene un hombre con respecto a una mujer de determinadas acciones no es la misma, porque un hombre puede... Vale, ahora también están... que sí, que también se depilan, que no sé qué, pero si tú vas a un gimnasio y tú eres un hombre y tienes pelos en el sobaco, por mucho no vas a ser juzgado. O sea, va a ser algo normal, no va a ser un juicio. Sin embargo, si eres mujer, sí que lo va a ser, ¿no? Que sí, que tienen presión estética. Obviamente vivimos en el mundo de lo estético, de lo superficial. Y eso es una realidad y afecta a todo el mundo. Pero que nosotras, la raíz y desde donde nace es mucho más, mucho antes, y que cualquier madre se da la potestad de quitarle los pelos de las piernas a su hija de 12 años... invado tu cuerpo, lo toco, lo modifico o te digo lo que está bien y lo que está mal. Eso no lo vive un chico. Y justo me leí el libro de educación física hace poco y hablaba pues eso un poco de esto que comentas, ¿no? De cómo una niña en su adolescencia empezaba a experimentar su cuerpo o todos esos complejos que yo creo que todas las niñas en su adolescencia de alguna manera u otra sienten que su cuerpo es diferente al resto o que no encaja, ¿no? Y justo contaba esta escena de que estaba durmiendo la siesta y su madre le empezaba a depilar las piernas, ¿no? Y dices, bueno, si está en un libro es porque Ocurre. ocurre, Es ¿no? una realidad, sí. Entonces, eso se va juntando a que va en la adolescencia muchísimo peor, en la edad adulta, pues donde tienes que... cuando empiezas la edad adulta tienes que encajar, tienes que mostrarte tu mejor cara, etcétera, y luego ya empiezas ya como a la época en la que vuelves a ser madre, o sea, empiezas a ser madre y ya empiezas a transmitir esas presiones que tú has tenido a tu niña, y entonces es la pescadilla, o sea, es como no puedes, Claro, sí. creo que es muy difícil salir de esa obsesión. Además, las redes yo creo que tampoco han ayudado en este caso porque nos comparamos y nos incluyo también porque seguramente nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que al final es como que percibes que eso es lo que tienes que llegar a ser, ¿no? Ese cuerpo que estás viendo es aquello que tienes que llegar a ser y lo tuyo está mal, claro. Claro. Y luego al final, pues las redes es algo muy peligroso porque como se muestra lo que quieres mostrar... Totalmente. Nunca se va a mostrar una realidad, pues obviamente porque sabes que te expones al juicio. Entonces, si te expones una foto que igual el paisaje es precioso, pero te sale tu molla, te expones a ese juicio, ¿no? Y obviamente no vas a querer mostrar esa realidad de ti. Eso es. Totalmente. ¿Qué crees que nos dice la forma en la que tenemos de hablar o de callarnos, ¿vale? Por ejemplo, de partes como el suelo pélvico, ¿vale? ¿Qué dice esto de la sociedad en la que vivimos? Pues obviamente un poco como he dicho, a lo que tiene más valor en la vida. O sea, quiero decir, al final, lo que socialmente o históricamente ha sido como femenino, siempre tiene menos valor que lo que socialmente ha sido como masculino, ¿no? Entonces vemos también que en el mundo incluso del feminismo se nos ha engañado mucho con que ¿qué tenemos que llegar a ser las mujeres? Pues hombres pequeños, ¿no? O ¿qué es el éxito de las mujeres en la sociedad? Adquirir esos adjetivos, estar fuertes, el poder, no sé, como esa energía. Eso es como, tú ves los vídeos de Nike que promocionan el deporte femenino y es como, dejo de hacer ballet para jugar, para luchar, para estar empoderada. Y es como...
lo que históricamente ha sido masculino. Entonces, por ejemplo, pues la delicadeza, los cuidados, la ciclicidad, la reproducción, el ciclo menstrual, todo eso son temas en los que han sido mucho menos interesantes, o que parece que si te quedas con estos o les das valor a estos, es claro, como te lo ha impuesto la sociedad, no quiero ser eso, no quiero ser delicada, no quiero... ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué dice la sociedad? Que cuando queremos ignorar lo femenino o lo que históricamente ha sido como femenino y solamente queremos adquirir lo masculino, seguimos en la misma rueda, que es darle valor a lo masculino. Y esas funciones principales, y que encima son necesarias, que históricamente han sido femeninas, ignorarlas o tener que jugar con ellas, ¿no? Tengo que jugar con... Soy una mujer súper empoderada, pero también lidio con los cuidados. Y pues lo históricamente masculino que sea universal y que todo el mundo lo desee, pero lo históricamente femenino nadie lo desea, porque ha sido lo que en jerarquía de la sociedad ha sido inferior. ¿Qué pasa? Aquí nos han engañado muchísimo, o sea, muchísimo, porque claro, pues todo lo que corresponde a la mujer es mucho menos interesante. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las ciencias del deporte, todo lo que corresponde a suelo pélvico o cosas que afectan principalmente a la sociedad no deja de ser mucho menos interesante, porque es más interesante, pues por ejemplo, hipertrofia, fuerza, cosas que, claro, que al final vemos que también las chicas, por lo que nos están vendiendo, van a quererse interesar más y van a quererse etiquetar mucho menos con suelo pélvico. Y de verdad hay mucho rechazo, porque teniendo en cuenta que las disfunciones del suelo pélvico son en un porcentaje muy grande de mujeres, o que la mayoría de mujeres en su vida adulta acaban teniendo disfunciones del suelo pélvico, que ya tan poco interés de las mujeres por interesarse en esto, no deja de mostrar que es que nos cuesta darle valor a lo que socialmente no se ha dado valor. Totalmente. El cuerpo creemos que también está programado por la sociedad, es decir, nos han dicho que la fuerza era más masculina, que los abdominales eran solo estéticos, que el suelo pélvico no se nombraba. ¿Cómo lo rompes tú desde el entrenamiento? Es que es complicado, ¿no? Porque ¿qué es estar fuerte? ¿No? O sea, creo que también hay un riesgo de todo esto, y es como meter una autoexigencia más a las mujeres, ¿no? Antes ya no era suficiente con todo lo que tenías que hacer, ya empezó a que tenías que empezar a moverte, y ahora es como tienes que estar fuerte, ¿no? Y al final aquí también entramos mucho en la comparativa de quién está más fuerte o quién, ¿no? Entonces, creo que el entrenamiento de fuerza se tendría que plantear un poco en que, o se tendría que entender que el entrenamiento de fuerza es un estresor más para el cuerpo, ¿vale? Yo siempre lo digo, el entrenamiento de fuerza nos da muchísimos beneficios, pero tenemos que entender que es un estresor, o sea, estresa al cuerpo. Entonces, creo que muchas veces esos eslóganes de tú puedes, tú con todo, y si no puedes más, pues y si no tienes ganas para entrenar, entrenas sin ganas, y todas esas cosas, digo, con pinzas. Claro, ¿es para todo el mundo? Sí. ¿O es un eslogan que se ha hecho desde el hombre perfil empresario poderoso? Sí. Claro, ¿no? Entonces, Competente y que puede, y que lucha por sus sueños, que le da igual todo dejarlo. Entonces, bueno, para mí es súper interesante esto, porque yo siempre intento transmitir mira, el entrenamiento de fuerza, más beneficios que vas a poder tener tú. O sea, es verdad, el entrenamiento de fuerza por nuestra propia fisiología, a nivel hormonal, a nivel de densidad ósea, a nivel de los problemas que tenemos en la vida adulta, nos va a beneficiar, incluso podemos tener más beneficio las mujeres que los hombres, ¿no? ¿Pero desde dónde? Desde esa mirada masculina, desde ese estar fuerte, desde ese si me parezco más, o adquiero más esos adjetivos masculinos, soy mejor, o desde él, vale, yo quiero esto. Para tener esto, tengo que quitar esto de mi vaso que está a punto de desbordarse, porque si no, va a ser un desborde más. O sea, y si tú estás metido en entrenamiento de fuerza con un vaso que está a punto de desbordarse, luego, claro, encontramos a mujeres que tienen muchos
dolores cronificados o muy persistentes, que pues, se meten en una autoexigencia brutal y que al final el entrenamiento de fuerza, o que no tienen en cuenta el entrenamiento de fuerza desde su propia anatomía y biomecánica, sí, ignorando el suelo pélvico, ignorando sus diferentes disfunciones que pueden tener. Luego tenemos esa hiperproductividad, entonces mi entrenamiento de fuerza tiene que ser súper productivo, y si aún encima me quedo embarazada a los 5 meses ya tengo que volver a entrenar de la misma manera. Entonces es como, esto es súper bueno, pero con sus tiempos, sabiendo que no tengo que dar el 100% en cada entrenamiento, que es como una imagen que también parece del CrossFit, que es como todos los días que voy tengo que... Y esto es lo positivo. Ostras, es lo más dopamínico. Igual en tu vida lo necesitas, pero es un estresor. Entonces igual vamos a conseguir que lo dopamínico esté más allá del entrenamiento que tú te haces, y tenemos que ir quitando agua del vaso, ¿no? Pues igual tienes que decirle a tu marido que cuida a los niños mientras entrenas, y no tienes que tener a los niños entrenando al lado, ¿no? O igual tienes que meditar 5 minutos al día, o igual tienes que quedar con tus amigas a tomar un café. Sí. Igual tienes que hacer cosas para que tu vaso esté no tan lleno y poderle meter ese estrés que supone el entrenamiento. Y solo así podrás adquirir los beneficios que tanto te van a venir bien del entrenamiento de fuerza, ¿no? Que es nuestra principal píldora hormonal, muscular, endocrina, o sea, metabólica, o sea, es nuestra principal píldora. Pero claro, es un equilibrio al final. Total. Lo que hablamos de lo social, ¿no? Es que el contexto influencia tanto. Total. Claro. Sí. Tú misma dices que contestarías diferente dependiendo del momento, ¿vale? Por la ciclicidad. ¿Cómo crees que influye esta ciclicidad femenina, ¿vale? En la forma de entrenar o incluso en lo social? Mucho. Muchísimo. Y la mierda es que todo está pensado en lo lineal. Los principios del entrenamiento, las programaciones, siempre es como, para que hagáis una idea, lo voy a poner algo muy simplificado, ¿vale? Pero imagínate, tú empiezas un bloque y empiezas semana 1, pues vamos a hacer 10 sentadillas con un peso, yo que sé, al 60%, en la semana siguiente 8 al 70, 9 al 90, o sea, me lo estoy inventando, perdón, 9 no, pues sería más 4, y el último día 1 al 100%. ¿Vale? O sea, es como que tiene como algo muy progresivo, muy lineal, o sea, es como que yo entiendo que muchas veces las programaciones son genéricas o no son individualizadas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en CrossFit, la mayoría de veces son clases grupales o entrenamientos grupales. ¿Qué pasa? Que si no sabemos o si no tenemos conocimiento de nuestro cuerpo, no nos permitimos individualizar. No nos permitimos individualizar esa energía que tengo ese día. Cómo está mi vaso, lo que he nombrado, ¿no? Cómo el nivel de estrés que he llevado, cómo he dormido. Al final el ciclo menstrual, para mí, me gusta verlo como que llena más o menos el vaso. Pues hay momentos de mi ciclo menstrual que hace que mi vaso esté un poquito más lleno, y que a veces que teniendo en cuenta que el vaso es estrés, ¿no? O falta o cosas que quitan energía. Y hay momentos en los que tengo más agua. ¿Qué pasa? Que como los eslóganes, los comentarios, lo que se grita en los centros deportivos siempre es desde lo lineal y desde el tú puedes más y tú puedes hacer algo más, no nos permitimos, o nadie nos ha enseñado que igual eso no nos sirve a nosotras, ¿no? Y que, pues es que te falta un día para... Hoy toca RM, que RM es como repetición máxima, y es que mañana te va a bajar la regla. Sí. Claro. Y joder, me frustro porque no entiendo esto, y la semana pasada, que eran 2 repeticiones, hice 2 repeticiones con 60 kilos y es que hoy no puedo con 57 una. Ya. Pero no, aquí y la meto. Claro. Y claro, un estrés que le estás metiendo a tu cuerpo por no entender todo eso, claro. Y luego no entender, pues eso, ya no solo a nivel fuerza como tal, sino la energía cognitiva, lo rápida que eres, que eso influencia muchísimo en el entrenamiento de fuerza. Al final, la velocidad fuerza es igual a velocidad masa por aceleración, o sea, la velocidad es algo súper interesante. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad o lo rápidas que somos o lo explosivas
influencia muchísimo, tenemos que tener en cuenta pues que igual si medio segundo más lenta te metes bajo la barra, no te metes, porque no llegas, porque la barra es más rápida. Entonces, pues bueno, yo creo que sobre todo mi mensaje nunca es tienes que llevar un entrenamiento súper individualizado con el ciclo menstrual, porque todavía no hay datos 100% significativos de cómo el ciclo menstrual afecta, y yo creo que esto no lo hay porque creo que el ciclo menstrual afecta a cada mujer de manera diferente. Sí. Entonces, que ahora os cuento una anécdota. Entonces, yo creo que lo interesante es que haya educación menstrual tanto para las chicas como para las personas que se dedican a las ciencias de la salud, a todas, me da igual qué rama, y sobre todo entrenamiento, para que el entrenamiento se adapte a esto y no meter con calzador cosas que igual hoy no puedo meter con calzador. Y también educar mucho en que entrenar mejor no es entrenar más duro. Que es que eso se nos olvida. Es que al final luego dentro del entrenamiento pues puedes trabajar movilidad, puedes trabajar técnica. O sea, hay un montón de habilidades para trabajar que dices que tú estés una hora en el gimnasio y no sudes porque estás trabajando técnica o estás trabajando otras cosas. También es entrenar, también es eficiente, pero claro, es mucho menos masculinizado, es mucho menos fuerza, es mucho menos dopamínico, y eso no se le ha dado todavía valor, porque es mucho más estereotipos femeninos históricamente, ¿no? Y como la anécdota que os iba a contar es que me acuerdo que hace 1 año y medio por ahí fui a un congreso de mujer y deporte donde salían estudios que habían salido de mujeres, ¿no? O sea, pues temáticas de mujer, y me acuerdo que salió un señor con sus narices a decir que nada, había habido un estudio y que no había datos significativos de que el ciclo menstrual afectará, entonces que poco menos que no empezáramos a por ahí a decir que afecta porque no afecta y que no lo podíamos corroborar. Y dices, vale, pero si la lectura la miras desde el por qué no hay datos significativos, digo, porque obviamente, como era un congreso de mujer, el 80% de las personas que había ahí, excepto los señores que habían estudiado, que habían estado dentro de los estudios, ¿no? El 80% éramos mujeres. Digo, vámonos a la práctica, o sea, vámonos a la realidad más allá de los datos. Tú ahora mismo ponte en el escenario y pregunta, ¿cuántas mujeres de aquí sienten que su ciclo menstrual les afecta? Y seguramente el 99% de las mujeres... Por no decir el 100%. Por no decir el 100%. Total. Dice que les afecta. Total. ¿Cómo tienen las narices de salir delante y decir que el ciclo menstrual no afecta al rendimiento? ¿Cómo tienen las narices? Porque claro, luego eso lo coge fitness no sé qué y lo dice en sus redes sociales. Y claro que afecta. Lo que pasa es que 1, no ha habido estudios suficientes, y 2, los estudios que ha habido pues no tienen datos significativos, o no se puede, porque a unas les afecta de una manera y otras les afecta. Claro, hay que entender que afecta a tantos ámbitos y a tantos factores, pues a nivel cognitivo, fuerza, coordinación, entonces sensibilidad, emocionalidad. Entonces, como hay mujeres que están más sensibles con unas cosas o con otras, o el nivel de hormonas ni siquiera es el mismo, porque por ejemplo tú puedes ser una persona que generas mucha más progesterona y yo más estrógenos, entonces por ejemplo los efectos a lo que afecta más los estrógenos me puede afectar a mí más. Por ejemplo, se ha visto que el pico de estrógeno afecta más como a la densidad de los tendones. Entonces, por ejemplo, personas que tengan un pico de estrógenos más altos, pues puede que justo en la ovulación, ¿vale? Sientan, por ejemplo, más debilidad del suelo pélvico, porque al final el suelo pélvico, parte del tejido es tejido conectivo, tejido ligamentoso, ¿vale? Entonces se ha visto que los ligamentos pues pueden estar afectados a nivel la densidad de estos, que pueden ser más laxos en momentos que los picos de estrógenos es más alto. Entonces, claro, que una persona que igual en su ciclo menstrual pues tiene menos estrógenos o suele segregar menos estrógenos que otra persona que tiene ciclos de estrógenos más altos, pues les puede afectar más en la fase ovulatoria que en la fase premenstrual. Otras personas, pues lo normal es que la energía la tengas más baja y también la capacidad contractiva a nivel muscular en la fase premenstrual. Pues igual a esa persona sí que siente más debilidad del suelo pélvico, por ejemplo, en premenstrual. Claro, hay múltiples factores. Claro, pero eso no significa que no afecte. Claro. Significa que no hay datos, o sea, que no se puede decir
pico de ovulación el suelo pélvico está más débil. No se puede decir eso. Significa que sí que afecta, pero que no hay datos de cómo afectan. Claro, Y ni siquiera, claro. pues eso, tampoco hay datos 100% de cómo afectan 100% a nivel pues fuerza o capacidad. Pero sí que lo sabemos, porque es que solo hay como Lo vivimos. Lo vivimos. Claro. Vivimos. Es que al final entrenamos, también lo vivimos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, una de las cosas que ha pasado también históricamente con el ciclo menstrual es que como es tan complejo y como que para hacer un estudio de ciclo menstrual tendrías que coger a mujeres que estén en su mismo Claro. momento menstrual, ahora la cantidad de mujeres que toman pastillas anticonceptivas es brutal y por lo tanto anulan el ciclo menstrual. Entonces, bueno, como es algo tan complejo de estudiar, pues no se estudia. Claro, 6%. Claro. Claro, claro. Claro. Y luego, claro, pues sí que es verdad que en muchos casos de ese 6% son personas que igual no tienen tampoco ciclo menstrual. Entonces el ciclo menstrual se cree, la desgracia de mujer y ciencias es que hay muy poco estudiado y lo poco que se ha estudiado se cree que es una verdad absoluta. Y dices, Claro, no lo es, Claro, porque se ha estudiado muy poco. claro, total. ¿Qué cambios crees que has visto tú en las mujeres cuando entrenan desde el respeto a su biología? Pues, yo creo que sobre todo el entender eh, un poco lo que he dicho, salir un poco del entrenamiento súper dopamínico, ¿no? El entender que, o frenético, o súper exigente, sino entender que a veces para trabajar, por ejemplo, tu suelo pélvico, para trabajar tu abdomen, pues tienes que entender cómo estás respirando, cómo está tu contexto, cómo está... Esto es un poco lo que he explicado, ¿no? Cómo Lo está, del vaso, ¿no? Que cómo está tu decíamos. vaso. Entonces, claro, cuando tú empiezas a entender que el principal regulador del suelo pélvico del movimiento es tu sistema nervioso, ¿vale? Porque al final a veces es como, no, es la cabeza. No es psicológico, es neurológico, o sea, el cuerpo lo mueve o ahora por mucho que yo lo pueda mover conscientemente, si hay un terremoto yo me voy a mover. O sea, quien regula el principal regulador de nuestro cuerpo, de nuestro movimiento es el sistema nervioso. Y cuando empezamos a entender y a entrenar teniendo en cuenta nuestra realidad contextual, física, más biológica, hormonal, y empezamos a entender que no podemos que no podemos meternos a esos moldes de pues este entreno es así, entonces lo tengo que hacer así. Entonces empiezo a escuchar mi cuerpo, ¿no? Y empiezo a observarlo. El otro día hice un reto y yo les dije, grabaros estando de pie y haciendo una sentadilla y observar, ¿qué observáis? ¿Cómo se está moviendo tu cuerpo, ¿no? Y hacían, ¡buah, Violeta! Es que nunca había visto esto, es que nunca me había observado, es que nunca... Y dices, simplemente te he dicho que te observes. Entonces, para mí, el observar puede ser físico, puede ser, ¿cómo está tu vaso? También es una manera de observarse. Vale, tengo pérdidas de orina, ¿pero cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hay en tu... No lo sé, pues es que tenemos que partir de ahí. ¿En qué días? No, pues más premenstrual, menos premenstrual, el día que he discutido con mi pareja, el día que tengo a los niños, el día que... Es observarse. Entonces, ostras, creo que también lo difícil es que no está todo el mundo preparado para observarse, porque muchas veces el observarse es sacar mierda. Pero bueno, creo que una vez que te afrontas y haces ese trabajo de observarte y de trabajar con más foco y más objetivo, porque al final yo siempre digo, vale, tú puedes entrenar, yo pondría que hacer unas sentadillas, unos burpees, unas flexiones, me cansaría muchísimo, pero igual no estaría hecho con foco hacia tu persona. hacia claro. tu persona, ¿no? Y al final es un poco por lo que hablábamos antes del trabajo, que es más chulo trabajar en un trabajo que bueno, voy, lo hago y me olvido, o trabajar en algo que te emociona, que es para ti, que tienes un objetivo final, que quieres alcanzar, que sabes que en el momento que lo alcanzas, pues igual te va a hacer sentirte más libre, te va a hacer sentirte... Pues tienes que un poco trabajar y ver el movimiento de una manera que nunca nos han enseñado, que es entrenar fuerza. Porque siempre nos han enseñado fuerza desde esa perspectiva de dopamínico, fuerza, resiliencia, ir a tope, una más, sin tener un poco en cuenta esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que les da es algo que muchas veces la mayoría de personas en la sociedad, ya no solo que entrenen, no saben, que es cómo funciona su cuerpo.
y conocimiento sobre su cuerpo. Muy bien. Siempre, bueno, como estábamos diciendo ahora, se ha concebido el CrossFit como algo duro, masculino, ¿vale? Y bueno, nos preguntamos cómo se empieza a ver ahora que se está habitando desde el feminismo. Creo que queda mucho, creo que no se ha evitado desde el feminismo, o sea, creo que es difícil porque lo que he dicho, por ejemplo, a nivel profesional todavía cuesta mucho dar valor a pues temáticas que afectan más a las mujeres, ¿no? Y, pero creo que el CrossFit ha hecho muy, o sea, aunque yo he metido un poco de caña, ¿no? De esos espacios deportivos, creo que ha hecho una cosa muy buena a nivel social, o sea, muy buena, y aquí lo tengo que poner en grande, que es acercar el entrenamiento de fuerza a las mujeres. Muchas veces hay mujeres que, si no han hecho CrossFit o un deporte similar, se creen que no pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Porque el síndrome de la impostora pues, nos invade a todos los niveles y en las capacidades físicas también. Pues pensamos que igual hay una mujer que levanta a su hijo de 8 kilos 25 veces, pero luego se piensa que no puede coger una mancuerna de 8 kilos 15 veces, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, el entrenamiento de fuerza ha acercado a las mujeres que tanto lo necesitamos el entrenamiento de fuerza. Ha roto muchísimas creencias a las mujeres de cosas que se han quedado haciéndolas que nunca en su vida, en su imaginario, pensaban que iban a hacer. Luego, además, una cosa que ha hecho es que ha roto un poco con ese hacer deporte para estar delgadas o para un fin estético. ¿Por qué? Porque sí que es verdad, al final el entrenamiento de CrossFit, si miras un espacio, no tiene espejos, no tiene, o sea, la distribución suele ser de una manera en la que tú puedes estar como más desvinculada del resto. Tú ves a gente de todos los niveles. Yo podría entrenar con mi abuela y podríamos estar entrenando, entonces ves mucha diversidad de cuerpo, de capacidades, tal. Entonces sí que está obviamente ese riesgo de entrar en la comparación y sobre todo pues con los vídeos, con las redes, con tal. Y aquí sí que habría que poner esa perspectiva, que creo que los principales que tendríamos que poner esa perspectiva y no caer en eso seríamos los profesionales. Pero quitando todo lo demás, pues eso, acercado al entrenamiento desde el disfrutar el deporte, porque además el CrossFit, como tiene tantas habilidades, pues siempre puedes ser buena en algo, porque si no eres buena levantando kilos, pues igual eres más como en la rama más de tiene como esa rama más de gimnasia, sí, de gimnasia, claro, como lo más de artística, ¿no? Que claro, viene un poco más de esa rama, claro, o de más aeróbico, más de máquinas, más de... Entonces, pues bueno, creo que todo el mundo puede encontrar un poco su lugar en CrossFit, independientemente de la condición física que tenga, independientemente de si es más gordo, si es más delgado, si es más alto. Entonces, creo que ha revolucionado un poco esto. Y luego ha roto muchas creencias, porque personas que han visto el CrossFit como son desde el entrenamiento militar, súper masculinizado, luego entra a un espacio y dice, wow, esto es para mí también, ¿no? Esto lo puedo hacer yo. Queda mucho, porque creo que en el momento en el que metamos perspectiva de género será brutal el cambio. O sea, creo que podremos acercar todavía muchísimo más. Pero independientemente de eso, creo que ha sido una modalidad deportiva que ha hecho que las mujeres disfruten del deporte, que creo que es algo que no se nos ha permitido históricamente. Voy a cambiar un poco la pregunta porque es un poco lo que hemos ido hablando y te voy a preguntar ahora a las personas que nos están escuchando, sobre todo a las mujeres que quizás están en un proceso de replantearse si me apunto o no me apunto al CrossFit. ¿Qué les recomendarías tú? Yo que sí. O sea, yo creo que es un deporte que puede generar muchísima comunidad, que al final también permite pues eso, que en una misma clase se adapte todo mucho. O sea, que es que al final yo siempre digo que el CrossFit es como el Mario Bros. Entonces como que tienes niveles. Entonces siempre, hasta las personas que son profesionales del CrossFit, siempre pueden mejorar la eficiencia en algunos movimientos. O sea, siempre hay como niveles del Mario Bros. que superar, ¿no? Entonces eso es lo guay, porque es algo que después desde la psicología y eso siempre o desde la rama de la educación se ha educado mucho el querer el proceso, ¿no? El amar el proceso. Entonces creo que
que yo se lo recomendaría 100%. Luego le recomendaría que me siguiera en Instagram para todas esas cositas que, pueden chirriar dentro del CrossFit, porque al final no tenemos todo ganado, pues que también les chirría a ellas, ¿no? Y que, sobre todo, que hagáis un CrossFit que lo disfrutéis muchísimo, pero que se escuchen y que no se autoexijan, sino que lo hagan desde el amor y desde el, pues bueno, que puedo ir un día a CrossFit, pasármelo bien y no sudar la camiseta y no pasa nada. Muy bien. Eso es, muy bien. ¿Y cómo crees, bueno, ya nos has dicho un poco, pero cómo crees que el box de CrossFit puede servir un poco como red de apoyo y no solo como un sitio de entrenamiento? A ver, yo creo que sí que aquí podría poner esa mirada pues, con esa perspectiva un poco más feminista y ver cosas y cambios que puede haber, ¿no? Sobre todo, pues para mí son espacios en los que, bueno, hay muchas mujeres, hay muchas personas diversas, pero también hay muchos hombres, entonces depende el box de CrossFit al que vayas, vas a encontrar mucho más ese perfil testosterónico y suele haber como mucha invasión, o puede haber mucha invasión de este perfil de personas, no solamente a nivel físico, donde puede que las zonas más protagonistas de los boxes de CrossFit estén invadidas o la mayor parte sean por ellos. Desde, pues también, por ejemplo, algo más protagonista es el entrenador. La mayoría de entrenadores son hombres, ¿no? Entonces, pues igual tampoco a veces se da ese espacio de pues contar ciertas cosas a nivel pues ciclo menstrual, claro, o pérdidas de orina, y te están diciendo sube más de peso, y tú estás pensando, ahora es que si subo más o me meo encima o estoy con la regla, o cosas que no se tienen en cuenta. Y luego también el espacio auditivo, ¿no? Entonces, pues son espacios donde está bien visto el que grites, el que tal, pero muchas veces las principales personas que hacen ese tipo de acciones o de gestos son hombres. Entonces, pues bueno, teniendo un poco en cuenta que hay muchas cosas que cambiar y que si yo abriera un box de CrossFit tendría mucho en cuenta el espacio físico, auditivo, la música y los colores o los eslóganes o los frases, Sí. todo esto que hemos estado contando, ¿no? No pain, no gain. Sí, o el león. No puedes con todo, sí, ¿no? Romper un poco sí, todo esto. pues teniendo en cuenta que todavía los espacios de CrossFit creo que en su mayoría de casos son muy masculinizados y que eso puede generar un rechazo, creo que una vez que entres puedes encontrar a personas como tú. Me da igual que seas mayor, joven, que estés embarazada, que no lo estés. O sea, es que hay tanta diversidad que la mayoría de veces también te vas a encontrar gente lesionada, incluso en muchos boxes, gentes con discapacidad, o sea, personas con discapacidad. Entonces, creo que te puedes encontrar con personas de tu perfil. Yo algo que animaría mucho es que te juntaras con mujeres, porque creo que así te va a influenciar menos esa mirada masculina que nos influencia, porque al final tú entras a un box de CrossFit y si te hacen caso el grupo de chicos o tal, creo que todavía influencia mucho a que eso te dé más dopamina que si te juntas con las chicas que pues igual tienen ciertos actos o ciertos gestos que nos han vendido como menos válidos, ¿no? Entonces lo bueno es que, como has dicho tú, ¿qué te puedes encontrar en un box de CrossFit? Creo que te puedes encontrar ese espacio, esa comunidad, esas personas que son como tú, que entrenan como tú, que se mueven como tú, que han tenido vivencias y experiencias como tú, que seguramente muchas sean madres o no sean madres o tengan problemas económicos o otros problemas fuera del box, que vas a poder encontrar esa comunidad y ese espacio, ¿no? Entonces, yo animo mucho a que se vivencie y se vea como tus capacidades físicas son mucho más grandes de las que te piensas. Muy bien. Resumiendo un poco esto que acabas de contar, ¿qué miedos sociales crees que aparecen cuando una mujer entra en el box de CrossFit? Por un lado, creo que nos han pintado siempre como que el cuerpo de la mujer es muy frágil. Eso por un lado. Entonces, hay mucho cambio de la actitud que tiene un hombre con respecto al que tiene una mujer, en general, obviamente puede haber casos particulares, pero con respecto a ser más o menos conservadoras en lo que das o en los pesos que coges.
Entonces pues hay mucho miedo, ese miedo a me voy a hacer daño, esto no puedo, no, o incluso no probar cosas. Yo creo que muchas veces las mujeres no consiguen determinados movimientos o gestos o tal, porque es como, ni siquiera en mis expectativas de mi cabeza está el probar, ¿no? Entonces pues yo creo que el que nos han pintado mucho, que nuestro cuerpo es frágil, que te vas a hacer daño en la espalda, que te vas a hacer daño, no sé, que esa fragilidad del cuerpo de la mujer. Y luego obviamente la vergüenza. La mayoría es como, no, es que tengo muy mala condición, yo hasta que no tenga una mejor condición no voy a poder ir. Como que piensas que no eres lo suficientemente válida como para moverte en un espacio público y mostrar. Al final es que el movimiento es muestras tu cuerpo o muestras tu expresión corporal. Entonces, claro, personas que igual pues han tenido muchísimos complejos a nivel corporales, tenerte que mostrar a nivel corporal es vergonzoso. Entonces creo que muchas mujeres lo que les va a dar es no voy a ser miedo, él me va a hacer daño, mi cuerpo es frágil, no es lo suficientemente fuerte. Y pues esa vergüenza de voy a hacer el ridículo, no soy lo suficientemente maravillosa como para ir a un centro de CrossFit. Muy bien. ¿Con qué prejuicios te encuentras tú en tu trabajo o con tu trabajo? En el mío especialmente de suelo pélvico y demás, ¿no? Cuando yo me dedico a formar a profesionales, la mayoría de veces es porque, por ejemplo, ahora este año he hecho 2 formaciones a 2 equipos, y muchos hombres que han venido a esas formaciones porque era del equipo, del centro, ¿no? Entonces yo sé que muchas veces si no fuera por eso no me vendrían a escuchar a mí, porque hablo cosas de mujeres y entonces a mí eso no me interesa. Es como, o por ejemplo, a veces que he hecho charlas, pero dentro de pues, o un congreso o de un conjunto de formaciones, y ahí es cuando más hombres me han escuchado. O sea, cuando en parte han venido un poco por obligación. O sea, por su propia voluntad. El mayor prejuicio es que esto no es para mí. Cuando hablo de profesionales y dices, pero a ver si tú estás trabajando con mujeres, claro, ¿no? O antes os comentaba un vídeo que se hizo muy viral en el que yo hablaba que las adaptaciones, porque en CrossFit normalmente lo que hacen es que, lo voy a hacer muy genérico, es que se adapta el 30%, es decir, las mujeres hacen como el 30% menos. Si yo qué sé, hay que hacer 10 calorías de una máquina, los chicos hacen 10 y las chicas hacen 7. O hay que mover 100 kilos, ¿vale? Los chicos mueven 100 y las chicas 70. Está un poco como para generalizar. Y es como algo que se generaliza, pero no está bien adaptado porque principalmente no ha habido como los estudios suficientes para entender cuáles son realmente las diferencias físicas de mujeres, ¿no? Entonces, yo en el RIS mostraba una prueba, un caso en el que se veía claramente que las mujeres tenían menos condición física que ese 30%, ¿no? Entonces yo exponía que teníamos que darle una vuelta a cómo se estaban replanteando las adaptaciones, porque igual no estábamos entrenando realmente como mujeres, sino que estábamos entrenando, que no estaban bien hechas las adaptaciones. Y claro, muchos hombres y profesionales era como, ¡hala! A llorar, a no sé qué. Lo ven como un ataque cuando hablas de mujer o cuando hablas de lo que he dicho en el taburete, ¿no? De ocupar un espacio que es que se tenga en cuenta que ocupar el espacio de la ciencia o de nuestro cuerpo, de nuestra realidad física. Entonces, creo que el principal tabú es que se piensa que en el momento que se habla de mujer es algo que no me interesa, que es para las mujeres y que no me involucro en absoluto. Y ojo, no se vayan a involucrar en mi ámbito porque me quitan privilegios. Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Luego, lo segundo, que yo, por ejemplo, hablo mucho de la importancia de la diferencia, pues también hay mucho rechazo a esto y también mucho en chicas. No, yo no quiero ser diferente, yo quiero ser lo más parecida posible, ¿no? Entonces también hay mucho rechazo a darle valor a la diferencia, porque va a haber mucho rechazo por parte de chicas a este discurso, a que acojan este discurso, ¿no? Y luego, hablando más concretamente del tema del suelo pélvico, el principal prejuicio que hay es cómo es aceptar que tengo una disfunción de suelo pélvico, y muchas veces aceptar que tengo una disfunción de suelo pélvico sin ser ese perfil de persona que hemos hablado, sin ser una persona menopáusica o sin ser una persona posparto, ¿no? O
si lo soy, es por esto y encima tengo que aceptar esto. Entonces como que me cuesta más. Es como, esto me pasa por ser mayor o esto me pasa por... Entonces el principal prejuicio es que no se entiende que las disfunciones es una realidad que hay desde muy jóvenes o puede haberlas desde muy jóvenes y que no eres menos válida. Es que el problema es que te quita mucho valor tener una disfunción de suelo pélvico, pero es que ya partimos desde que los propios profesionales o las propias entidades del deporte no les da el valor. Entonces, ¿cómo se lo van a dar ellas, ¿no? Y cómo van a naturalizar esto si el propio maestro, ¿no? Que sería el entrenador, o ya si nos vamos a algo más de esto, las personas que estudian las ciencias del deporte no se la dan. Entonces, pues eso, el principal prejuicio es que es algo vergonzoso, que es algo no válido, que es algo que me hace más vieja o menos válida o más... o si soy joven, pues bueno, no le voy a dar mucha importancia porque me resta eslabones en la escalera. Claro, claro. Desde Taburete nos gusta decir que remamos a contracorriente y creemos que esto también es reivindicar que cada mujer pueda entrenar desde su realidad, que es lo que hemos ido hablando, y no desde lo que el sistema espera de ellas, ¿no? Al final creemos que es como un buen resumen de todo lo que hemos ido hablando. Hablas de adaptar el entrenamiento a la realidad psicosocial de cada mujer. ¿Y esto qué es cómo sería en la práctica? ¿O qué significaría en la práctica? Pues mira, yo justo voy a hablar y voy a hacer de referencia un reto que he hecho justo esta semana atrás. Básicamente el reto era dejar de tener pérdidas de orina, ¿no? Y yo, las principales pruebas que les he hecho, la primera era que se dibujaran su vaso, ¿no? Ese vaso que está lleno de estresores y que obviamente los saltos, por ejemplo, si tienes pérdidas de orina en los saltos o en la sentadilla, eso es un estresor, pero ¿qué más hay, no? Dentro del vaso, pues esos problemas personales, de trabajo, de cuánto como, de cómo descanso. Al final son estresores que vamos acumulando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la primera prueba que les hacía era que entendieran su contexto y que entendieran que si van a entrenar y les queda esto de agua, no pueden echar más que esto de agua y que si no el vaso se desborda, entonces luego les puede doler, luego pueden tener pérdidas de orina y nos frustramos mucho porque me duele o porque este ejercicio, ¿no? Este movimiento que me ha hecho que me duele la espalda y dices, pues a ver, igual no es el movimiento, ¿no? Entonces para mí esto es la base, el que puedan entender que tienen un límite de capacidad y que el entrenamiento es un estresor, o sea, y que descansar si un día tienes el vaso desbordado, no es peor. Claro. ¿Vale? Porque es que hay una frase que se ha vendido mucho, si estás cansada, pues entrenar es cansada, ¿no? O sea, y bueno, y luego también el que hay muchas formas de entrenar, ¿no? El que respirar puede ser entrenar, si está dentro de tus objetivos, si el movilizar tu cadera puede ser entrenar, si está dentro de tus objetivos. O sea, que hay miles de formas de moverse, ¿no? Entonces, ajusta cómo te vas a mover ese día en función de lo que ha pasado detrás de ese día. A mí hay veces que me dicen, buah, Violeta, iba súper bien y hoy justo he tenido pérdidas de orina en el entreno de hoy, no sé qué, no sé cuántas. Y le digo, ¿cómo ha sido tu mañana? ¿Cuánto has dormido hoy? ¿Cómo has desayunado? Buah, ha sido un desastre, he dormido súper poco y he ido casi sin comer. Pues ya lo entiendo. Bueno, pues ese día no hagas justos saltos que de normal son como nuestro eslabón débil. No lo toques, que no pasa nada. Entonces para mí es el entender, ¿no? Vamos a sentarnos, vamos a observarnos, vamos a observar qué tiene que sostener nuestro cuerpo, porque al final el contexto es algo que sí tiene que sostener nuestro cuerpo. Y si además de sostener una barra pesada tiene que sostener todo lo demás, pues esa barra igual no sube. Y muchas veces pues también entender, no, es que me duele. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. ¿Qué pasó hace 2 meses? Pues esto, y aún encima hiperexigencia, entrenando igual. Me ha pasado esto, pero he entrenado igual. Porque lo importante es entrenar y... Claro. Entonces, para mí es eso lo fundamental. Y sobre todo, el ser protagonistas. Porque creo que eso que me habéis preguntado antes, oye, ¿qué miedos o qué tabús o que entran las mujeres, ¿no? Muchas veces he dicho, pues ese miedo a la fragilidad,
al no voy a poder, no voy a ser suficiente. Jolín, si tú al final le das las herramientas para que, no para hacer esto, sino que entiendas cómo puedes hacer esto, que entiendas cómo si un día vas a entrenar y justo estás premenstrual, que entiendas cómo vas a estar de energía, que entiendas que entrenar flojo también es entrenar y también es válido, que le des valor a cosas que en el contexto de deporte no se les está dando valor. Que el cuidarse también es válido, que el dormir 1 hora más y entrenar media hora menos también es válido. Claro. Al final es lo que tú dices, que es muy importante no solo conocernos a nosotras mismas, sino también tener en cuenta el contexto. O sea, todas llevamos una mochila detrás, todas pasamos por etapas, ¿no? La vida al final son etapas y todo esto influye a la hora de entrenar. Totalmente. Claro, al final también venimos de un sistema sanitario muy estructuralista, ¿no? Te duele, justo en el reto también hablábamos un montón de patologías y problemas que vienen de expresiones básicas como es respirar, como es caminar, como puede ser pues desde problemas respiratorios, problemas de patrón de la marcha, como puede ser pues la pisada o problemas estructurales, etcétera. Y muchas veces muchas de estas chicas ya han ido al sistema sanitario a ver estos problemas y se ha trabajado desde el no respiro por la nariz, pues te opero la nariz. Y es como, no respiro, tengo juanetes, pues te opero el juanete. Y es como, vale, pues igual estás respirando por la boca porque estás súper estresada, o sea, tienes tu sistema nervioso simpático súper activado, igual tienes un patrón respiratorio ineficiente, igual no pisas bien, igual, o sea, quiero decir, igual el sistema al que pertenece tu nariz, tu pie, tu suelo pélvico, está mal el sistema, ¿no? Está mal lo que está funcionando. Entonces, y claro, ese sistema está dentro de un contexto. Entonces, es que yo siempre te digo, Natalia, no me acuerdo el apellido, bueno, habla de sistemas complejos, ¿vale? O sea, y tiene un libro que es Complejidad en el deporte o algo así. Y habla justo de cómo el cuerpo es un sistema complejo. Y a diferencia de un coche que parece muy complejo, el coche es un sistema simple, porque tú en el coche cuando hay una bombillita, sí que cambias eso que te ha pasado, ¿no? Y el coche funciona. Pero en el cuerpo no. Entonces, influencia desde lo más micro hasta lo más macro y hasta lo social, está influenciando en cómo se está regulando la energía que tú tienes, tu presupuesto corporal, ¿no? Que se puede asimilar un poco con el presupuesto económico, pues al final tú tienes un presupuesto económico, pues de dinero, pues también tienes de energía del cuerpo. Entonces, el presupuesto está gastando energía en lo que, si duermes poco, está gastando energía si discutes con tu pareja, está gastando energía si tu trabajo es una mierda. Entonces, que estás en déficit energético constantemente, ¿no? Entonces, si entendemos el cuerpo como un sistema complejo, entendemos que te duela con ese movimiento no tiene por qué ser del movimiento. O sea, puede ser, o que tengas tienes una capacidad, y si esa capacidad se ha llenado con un montón de agua, o no hacemos eso, o le quitamos agua. O sea, una de dos, ¿no? Que luego yo siempre pongo mucho la metáfora del vaso, que luego digo, también podemos hacer el vaso más grande, ¿no? Que es un poco mi función, pues que tu capacidad física, o por ejemplo la capacidad de tu suelo pélvico, de tu conjunto, de tu núcleo, que sea más grande. Pero claro, no podemos hacer esa capacidad más grande, o sea, no podemos hacer ese vaso más grande si ahora mismo se está cayendo todo el rato agua. Primero tenemos que sacar agua, trabajar con el vaso sin agua y poco a poco ir haciendo esas capacidades más grandes. Claro, porque al final, pues lo que tú dices, entrenar, no es solo ponerte fuerte, sino pues también lidiar con miedos, cicatrices, historias, pues que al final juegan una vulnerabilidad en el box que... Claro, sí, y que, pues eso, que hay que verlo desde que toda esa vulnerabilidad, toda esa cicatriz nos afecta pues a nivel físico, a nivel, o sea, nos afecta a muchos niveles, ¿no? Si pudieras reescribir el guión social sobre el cuerpo de las mujeres, ¿qué palabra borrarías y cuál pondrías en grande? Borraría muchas, ¿no? Entonces... Palabra o frase, si te es más fácil. Yo sobre todo creo que borraría estética. O sea, es que en todo.
O sea, es que en todos sus matices. Entonces borraría la estética. Y creo que añadiría la competencia. O sea, es que el cuerpo es competente, el cuerpo es el que me permite hoy estar aquí. Y el cuerpo tiene un valor importante, ¿no? Que muchas veces creo que se ha fallado mucho en... No, el cuerpo no es importante, la corporalidad es importante porque es lo que me permite relacionarme. Pero es que el cuerpo... Lo que tenemos que buscar con el cuerpo no es una estética, sino una competencia. El que sea competente, el que sea adaptable a cada situación, el que acepte, o sea, el que pueda ser resolutivo al caos, que al final es la vida es un caos, porque de repente salgo y pasa un coche y no sé qué, y me llaman por teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que lidiando o entendiendo el cuerpo desde la competencia, también que tiene que ser competente, también haríamos muchas acciones en nuestro día a día que nos permitirían que nuestro cuerpo no que fuera estético, sino que fuera competente, como el pararnos a respirar, como el relajarnos, como el darnos una ducha de agua caliente, como el hacer algo de movilidad si me sienta bien. Dedicarnos tiempo al final, Claro. total. Bueno, y ahora una pregunta para la gente que nos está oyendo y nos está viendo. ¿Y vosotros y vosotras? ¿Qué parte de vuestro cuerpo os gustaría reconciliar con orgullo y sin tabús? Ahí la lanzamos. Y ya con esto, pues despedimos el podcast de Tabureteo. Muchas gracias, Violeta, por sentarte en este taburete. Queremos decir que lo social también se entrena, lo social también se levanta, lo social sostiene con fuerza colectiva, sobre todo. Y queremos reivindicar el espacio que también puede ser ocupado por el cuerpo, porque al final es todo lo que hemos ido diciendo. Y creemos que esto, como decimos en Taburete, también es trabajo social. Y no sé si quieres despedir con lanzar algún gancho, alguna frase. Bueno, pues que lo primero, lo que he dicho, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, que ojalá les haya podido llegar algo de mensaje a las personas que lo escuchen. Y que bueno, me gustaría pues remarcar un poco ese valor del cuerpo como el gran sostén, como el que te ha permitido escuchar este podcast, y que es maravilloso. Y que me ha gustado mucho esa frase que has dicho de lo social se entrena, porque creo que se entrena la atención, se entrena las expresiones básicas, se entrena cómo nos relacionamos, se entrena. Entonces, pues que me encantaría que todas las personas que nos escucharan dieran un valor a algo en su vida, como puede ser pues tener esas relaciones sociales y que se dedique un poquito de tiempo a entrenar esa cosa que tiene un valor en su vida, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Violeta. Gracias.